Como hemos venido hablando, estamos tratando este tema de los deberes que el Señor exige de su pueblo, exige de sus hijos para el cumplimiento de el mandamiento, del tercer mandamiento. Oiga, hermanos, pero me nace aquí algo. Hace algún tiempo hablamos nosotros de ¿para qué son los mandamientos? Y encontramos que los mandamientos para los inconversos son de una manera y para los creyentes de otra. ¿Recuerdan ustedes? Están muy buenos sus apuntes. Gracias al Señor por los apuntes que toman, pero es bueno pegarles un repasón. Fue de la primera clase que nosotros hablamos, cuando hablamos de los mandamientos. Clase número 1 y vamos en la 26. Así que hablamos en esa oportunidad. Para los inconversos, la ley los juzgará. Porque deben saber que hay un Dios con autoridad que a través de ella los va a juzgar. Pero también debemos saber que para nosotros, sus hijos, ¿qué es la ley? ¿Me podrían ayudar ustedes? ¿Qué es la ley? Muy buena pregunta, hermanos. Y ustedes deberían estar entendidos de para qué es la ley para nosotros los creyentes, que no es lo mismo que para los inconversos. Miren ustedes que los inconversos muchas veces ven es la letra de la ley, pero nosotros no solo vemos la letra, sino vemos el espíritu. Y cuando esto pasa, mis amados hermanos, cuando vemos el espíritu de la ley, ¿para qué es? Para santificarnos, para hacernos cada vez más amadores del Señor, de su ley, de su palabra. Recuérdenlo, hermanos, que no quede eso ahí a oscuras. Continuamos entonces, hermanos, hablando. ¿Qué otro deber exige la Escritura? ¿Qué otro deber nos exige este mandamiento? Y este mandamiento nos exige que al invocar su nombre reconozcamos sus obras. El Salmo 145:5 Salmo 145:5 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Así que no solo nos debemos deleitar como pueblo suyo de la grandeza y de las maravillosas obras del Señor, sino que nos deleitamos en la hermosura de su santidad y gloria. Nos deleitamos en todo lo que Él es. Y he aquí algunas cosas de lo que Él es. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es justo, bueno, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabio y muchísimas cosas más. Atributos de los cuales el salmista dijo por sus obras. Salmo 104:24. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Y finaliza este texto diciendo: la tierra está llena de tus beneficios.
Como pueblo del Señor, entonces nosotros reconocemos su grandeza y lo alabamos por sus obras hechas a nuestro favor con toda gratitud. ¿Verdad, hermanos? Una de sus obras, hermano, que a veces la pasamos así rápido. Dios en su creación le dio porque en su creación hubiera agua. Y díganme ustedes, porque yo ya me lo dije, díganme ustedes, ¿qué tan importante es el agua según la creación de Dios? Es vital, ¿verdad, hermanos? Hace poco, me reaccionaba ante estas cosas porque pensaba que invierno tan terrible no cesa. Y cada vez eran mayores los aguaceros y qué terrible invierno. Y los desastres que estaba haciendo y qué terrible invierno. Pero de pronto vino a mi mente, ¿y qué tal fuera lo contrario? Que no hubiera agua, que no cayera agüita. Entonces, ¿qué pasaría, hermano? ¿Qué es mejor? ¿Que llueva o que haga un verano importante? ¿Qué es mejor? Hermanos, que llueva. Sí, pero está ocasionando desastres. Bueno, Dios dijo, no se acerquen a esos afluentes, porque ahí hacen cosas. No se paren en esos lugares que son fáciles de derrumbarse. Pero la gente hace todo lo contrario y por ahí vemos los accidentes, ¿sí o no? Lo que pasa. Pero Dios es bueno al enviarnos su agua y así demás cosas. Mira, hermanos, usted respira. Bueno, usted dice, es que aquí en Bogotá respiramos smog. Sí, hermano, pero respiramos. Y hay un aire que Dios nos está permitiendo respirar. Y que parece que no tuviera importancia. ¿Sabe? Pero es un aire que respiramos. ¿Cuánto paga usted por eso? Hermano, pero hay donde no lo tuviéramos. Donde nos faltara un poquito. ¿Cómo seríamos? ¿Cómo estaríamos? Bueno, no estaríamos. Dentro de sus innumerables obras hechas a nuestro favor. Es lo que Dios ha hecho y a veces no vemos cosas que pasan, que Dios hizo y que están sirviéndonos. Creemos, como siempre lo decimos, que esto lo debemos dar por sentado. Además, pues fue Dios quien creó esto y Él nos puso aquí, Él verá cómo nos ayuda. No, señores, esta es la bondad de Dios. Así que con toda gratitud y en un lenguaje santo y verdadero, agradezcamos al Señor. Así que debemos hablar y reconocer especialmente, hermanos, no su creación, porque con todo eso estamos satisfechos, gracias a Dios. Pero hay algo que el Señor hizo mucho más importante para nosotros. Y dentro de lo que Él hizo mucho más importante para nosotros fue la obra prodigiosa de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Parece que eso no les impacta, hermanos. Parece que es mejor el agua que esa obra redentora. Pero aquí hay algo, hermanos, que nosotros deberíamos saber. El agua nos sirve, el aire nos sirve, pero ¿saben hasta dónde? Hasta cuando esta vida temporal se acabe. Pero la obra redentora de Cristo durará por la eternidad, hermanos. ¿No hay que agradecer más eso? ¿No hay que bendecir más al Señor por eso? ¿O por el agüita solamente? Recuerden, hermanos, que nuestro Dios siempre usó palabras de bondad y de gracia, y que Dios está lleno de compasión por nosotros, y que por eso envió a su Hijo a rescatarnos. Y que nótenlo ustedes, si es una obra maravillosa la redención de Dios, pero nótenlo ustedes que no es para todos.
que solo es para unos. Y que si usted está dentro de los unos, con mucha más gratitud debe estar delante del Señor. Cuando el Señor estuvo en la tierra, mostró su compasión por los cuerpos y por las almas de los hombres, sanando el uno y haciendo obra sabia en otro. Él tiene gran misericordia, eso no lo dudamos. Él es un sumo sacerdote misericordioso, por cuyo medio Dios tiene misericordia de los pecadores, y todas las obras de Dios le alaban. Fíjese lo que dice Job 36, 24. Job 36, 24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que usted contempla de la obra del Señor? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Porque según lo que le llame la atención, eso es usted. Ojalá todos nosotros veamos esa obra grande y maravillosa que el Señor hizo a nuestro favor. Otra de las formas que nosotros podemos, o que el Señor exige más bien en su mandamiento, es que al invocar su nombre lo hacemos porque Él es nuestra meditación. Él es nuestra meditación. El Salmo 8:1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La gloria del hombre se marchita, pero la gloria de Dios es eterna. Las criaturas cambian, pero Dios, que es el creador de todas las cosas, en Él no hay variación. Y si la meditación sobre las glorias de la creación es tan dulce para el alma, cuánto mayor gloria se revela a la mente iluminada cuando contempla la obra de redención. Únicamente ahí puede el pecador captar la base de la confianza y gozo en Dios. Amados, ¿en qué meditamos nosotros? Cuando usted lee la Escritura, cuando usted va a la oración, cuando usted adora a Dios, ¿en qué medita? Por favor, ¿en qué medita? Si toda la Escritura, si toda la adoración, si nuestra oración no está basada en Cristo, en su obra, en la gratitud que le debemos a Él, entonces ¿en qué meditamos? ¿Cuál es nuestra meditación acá? Hemos de recordar que muchos se acercan a la Escritura buscando ¿cómo hacer para que Dios me dé dinero? ¿Cómo hacer para que Dios me dé salud? ¿Cómo hacer para conseguir novio o novia? Porque pues buscamos en la Escritura cosas como esas. Pero ¿cómo hacer para ser más santos cada día? ¿Es nuestra meditación en la Escritura, en el Señor? ¿Esa es nuestra meditación? Amados, Él gobierna todo y se complace en todas sus obras. Así que meditemos en Él y alabemos a Dios con nuestras almas tocadas por su gracia, porque eso es una manera de agradecer al Señor. Otra de las maneras, otra exigencia de este mandamiento es que invocamos su nombre con palabras de alabanza. El Salmo 105, versículo 2 y 5. Salmo 105, versículo 2 y 5. Dice la Escritura: cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y el 5, hablad de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Esta es la manera en que el salmista nos está indicando por qué debemos adorar a Dios, cómo alabar al Señor. Y Pablo también nos lo dice en Colosenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A través de estas palabras de las Sagradas Escrituras, su iglesia debe verse motivada a la devoción para que todos juntos nos animemos a alabar a Dios, a buscar su fortaleza, esto es, su gracia, la fuerza de su Espíritu para obrar en nosotros lo bueno. Esto no lo podemos hacer sino por el deber que se deriva del Señor. Recuerden, hermanos, usted y yo vamos caminando por este desierto, pero solos es muy difícil lograrlo. Solos no podemos. Es el Señor quien viaja con nosotros y quien nos ayuda en todas las cosas. Así que por esa razón debemos buscarle, procuremos tener su favor en la eternidad. Por tanto, debemos seguir buscándole mientras vivamos en este mundo, porque no solo será hallado, sino recompensará a los que le buscan diligentemente. Los que somos escogidos de Dios, los que somos santos y amados del Señor, sabemos que el Evangelio es la palabra de Cristo. Muchos tienen la palabra, pero habita pobremente en ellos. No tiene poder sobre ellos. Muchos se saben algunos textos, ¿sabe? Y si yo les preguntara a todos aquí, ¿usted sabe qué dice el Salmo 23:1? Y muy seguramente todos lo recitarán. Pero ¿realmente creemos eso que dice ahí? ¿Realmente vivimos eso que dice ahí? El alma prospera cuando nosotros estamos llenos de las Escrituras y de la gracia del Señor. Pero también cuando cantamos salmos, nosotros sabemos que lo que estamos cantando es la voluntad de Dios y que debemos ser afectados por lo que cantamos. ¿Entendió eso, hermano? Debemos ser afectados por lo que cantamos. Ya hace un momento decíamos, gloria, gloria a su nombre, gloria. ¿Verdad, hermanos? Cantábamos eso. ¿Eso de dónde lo hallamos, hermanos? Si no está en las Escrituras. Así que hagamos todo en el nombre del Señor, dependiendo con fe en Él, sea lo que sea en que estemos ocupados. A los que hacen todo en el nombre de Cristo, no les faltará tema para dar gracias a Dios y al Padre. No faltará tema. Como podemos notar, hermanos, hasta aquí el Señor sigue exigiendo deberes de nosotros. Y hasta aquí, ¿qué hemos visto, mis hermanos? Se lo voy a deletrear rápido. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que las exigencias de este mandamiento, lo que Dios exige en este mandamiento, es que exaltemos el nombre de Dios, sus títulos y sus atributos. Que al invocar su nombre estemos atentos a sus ordenanzas. Que cuando usamos su nombre es porque la palabra es de Dios, es verdad. Cuando invocamos su nombre, lo estamos haciendo en la oración. Cuando usamos su nombre, lo hacemos en juramentos y votos. Que al invocar su nombre reconocemos sus obras. Que cuando invocamos su nombre es porque Él es nuestra meditación. Y acabamos de ver que cuando invocamos su nombre con palabras de alabanza es la manera que lo debemos hacer. Pero sigamos hablando de esto, hermanos. ¿Qué más exige este mandamiento de nosotros? Que invoquemos su nombre por escrito. Eso lo acabamos de leer ahorita. El Salmo 102:18 nos está diciendo, se escribirá esto. ¿Sabe? Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Hermanos queridos, yo alguna vez leí esto y bonito que dice, esto se escribirá para la generación venidera. Y entonces yo era soltero, ¿sabe? Se escribirá esto para la generación venidera.
Y cuando veo eso que se ha cumplido en el corazón de mis hijos, eso que decía ahí es verdad. Y dice la Escritura, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Hoy tengo la bendición de tener a mis nietos, ¿y saben dónde están? Helo ahí. Esta mañana predicó, el otro está enfermito, pero está allá tranquilo también. Y así están todos, y a cada uno, hermanos, se les ha ido enseñando lo que la Escritura dice. Esto no es para los de allá, esto es para nosotros. Ustedes hoy quizá no lo ven así cumplido, pero cuando se den cuenta, qué bendición tener este texto cumplido en el corazón. El pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Y además de esto, en Deuteronomio 6, el versículo 6 al 9, dice el Señor, y Moisés habla las palabras del Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y quiero decirles a mis hermanos que antes la Escritura se pasaba de manera oral, y esta era una bendición cuando el papá se sentaba con sus hijos y le transmitía oralmente las Escrituras. Y por eso dice el Señor, y las repetirás a tus hijos. Porque en la repetición está el texto, está el éxito. En la repetición, repita esto. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, pregunto, y usted se responde. ¿Realmente usted está lleno de las Sagradas Escrituras y eso es lo que enseña a los suyos? Pero si usted no tiene nada, ¿qué va a enseñar a los demás? Por eso vemos a nuestros hijos, a muchos de ellos, despreocupados de la Escritura, adormecidos en los cultos, buscando más bien un celular que la palabra de Dios. Cuando los vemos en casa están más preocupados porque se les prenda el televisor. ¡Qué aburrimiento si el papá hoy amaneció con ganas de hacer un devocional! ¡Qué aburrimiento! Y si dura el devocional 5 minutos, está gastando mucho tiempo mi papá en esto. Eso indica, hermanos, la escasez que hay de la Escritura, la escasez que hay en los hogares al hablar de la palabra del Señor. El Señor dice, háblenlas, porque estas palabras deben estar en su corazón, pero repítaselas a sus hijos. Hable de ellas estando en casa, andando en el camino, cuando se vayan a acostar, cuando se levanten. Y dice el Señor, y átalas como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. He aquí los medios para mantener y guardar la religión en nuestro corazón y en nuestro hogar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermanos, hay 4 cosas, 4 asuntos que nos van a permitir mirar esto. Y el primero de ellos, en la meditación. En la meditación. Debemos poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que nuestros pensamientos estén diariamente ocupados en ella. Meditemos en las Escrituras. Número 2, en la educación que le estamos dando a nuestros niños con relación al Señor. Repetirles con frecuencia estas cosas. Seamos cuidadosos y exactos en la enseñanza de nuestros hijos. ¿Ustedes creen que sea cuidadoso y exacto que nosotros le digamos al niño, mire, mijito, aprenda esto, que por no obedecer le va a pasar lo de Jonás, que se lo tragó una ballena?
¿Es real lo que acabo de decir? Y lo dudan, hermano. Realmente la Escritura dice que a Jonás, por no obedecer, se lo tragó una ballena. ¡No! Hay una media verdad ahí. Sí, por no obedecer, el Señor lo castigó, pero que se lo tragó una ballena. ¿Dice la Escritura eso? Muy bien. ¿Y qué tal si fue un tiburón? De esos que son tan enormes. Hermano, o un submarino. Y caerá usted, le voy a decir a mi hijo que fue un submarino. Hermanos, miremos lo que dice la Escritura. Llenémonos de esto y enseñemos con veracidad las Escrituras. Bueno, que le digamos que se lo tragó una ballena no le va a afectar el alma, ¿sabe? Pero que no le digamos la verdad de Cristo, que estemos haciendo cosas. Mire, yo me he dado cuenta algo, y de una manera muy sutil a nuestros niños los están llevando a que conozcan, a que crean en imágenes. Los papitos compran Biblias ilustradas o ponen a ver a los niños documentales de cristianos con figuritas ahí. ¿Y sabe en dónde está el problema? Cuando comienzan a mostrar una figura de Cristo o una figura de Dios. Usted dice, ay no, pues eso no tiene mayor problema. Sí que lo tiene, porque eso no nos manda la Escritura que hagamos. No necesitamos llevar a nuestro niño a que mire esto para poderles enseñar las Escrituras. Es más, evitemos ese tipo de cosas. Hay muchas herramientas en la Escritura para poder enseñar la verdad de ella a nuestros hijos. En tercer lugar, hablar piadosamente. Hermanos, hablemos de estas cosas con toda la reverencia, con toda la piedad. Hablemos de estas cosas con toda la seriedad. Porque esto va a beneficiar no solo a nuestros hijos como parte de la familia, sino que también va a beneficiar a nuestra familia de padre, madre, hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Hermanos, hablemos las Escrituras. Voy a pedirles un favor, hermanos. Jamás discutan con la Biblia. La Biblia nos dice que debemos enseñarla con mansedumbre. Amén. La Biblia nos dice que deben ser enseñadas con mansedumbre y con reverencia. No con discusiones, porque las discusiones no nos llevan a ningún lado. Enseñemos la Escritura con mucha piedad. Usemos toda ocasión para reflexionar en su santa palabra con quienes nos rodean, no de asuntos dudosos y discutibles. Hermano, yo sé que para usted enseñar la Escritura no necesariamente tiene que usar lecciones como de miremos, hermanos, el concilio de Nicea. Vamos a discutir el concilio de Nicea. Hermano, ¿lo conoce usted? Si lo conoce, lo felicito. Pero ¿tiene que echar mano de eso para enseñar? No, mi hermano, hay mucho que enseñar aquí. 66 bellos libros que hay para estudiar la Escritura. ¿Para qué se va a meter en problemas gigantescos que a veces ni siquiera usted va a entender? Así que use verdades claras, use las leyes de Dios, use las cosas que corresponden a nuestra paz. 4, con la lectura frecuente de la palabra. Lectura, ¿qué dije, hermanos? Frecuente. ¿Y frecuente qué quiere decir? ¿Cada vez que cumplimos años? ¿Cada año bisiesto? No, hermanos. Frecuente es, si lo podemos hacer mañana y tarde, amén. Pero si lo podemos hacer una vez al día, amén. Pero hagámoslo.
Metámonos aquí. Dios mandó a su pueblo, hermanos, que se escribiera las palabras de la ley en sus paredes, en rollos de pergamino, que deberían llevar colgando de sus muñecas. Esto era obligatorio, al pie de la letra para los judíos. Menos mal no es para nosotros así de obligatorio, ¿cierto, hermano? Nosotros andando con señales por lado y lado para la escritura. Pero nosotros debemos saber, hermano, que hay muchos medios para familiarizarnos con la Escritura y usarla en todas las ocasiones para prevenir el pecado, para guiarnos en el deber. Nunca debemos avergonzarnos de nuestra religión ni de reconocernos que estamos bajo el control y gobierno de su palabra. Nunca nos avergoncemos de esto. Otro deber exigido por la Escritura, por este mandamiento. Caminemos en el nombre de Cristo, mostrando una profesión santa. En la historia del pueblo de Dios, se halló que había siempre hombres que tenían buen conocimiento de Dios, pero con un corazón en el cual había muchos asuntos carnales, muchos asuntos pecaminosos y alejados de Dios. Hombres que tenían buen conocimiento. Esta mañana, por ejemplo, el hermano Mateo usó uno de esos textos de el publicano y el fariseo. ¿Cuánto conocimiento cree ustedes que tenían ese fariseo de las Escrituras? Muchísimo. ¿Pero para qué lo usaba? Para alardear, para mostrar su carnalidad. Dios denunció a esos hombres que se acercaban a Él de forma externa y a través del profeta Dios declaró lo siguiente en Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios lo declaró de esa manera tan terrible. La seguridad de los pecadores en los caminos pecaminosos es una causa de lamentación y asombro. Esos se acercaron al Señor con un corazón engordado por la vanidad y por las excusas. Llenos de prejuicios, desconocieron la voluntad de Dios. Pero es muy diferente cuando un hombre se acerca a Dios con un corazón sencillo y un espíritu que pueda ser enseñado. Un espíritu que desea escudriñar y aprender la voluntad de Dios. Andar bajo sus preceptos y adorar a Dios es acercarse a Él. Si el corazón está lleno de su amor y su temor, de su abundancia hablará su boca. Por eso vuelvo a reiterar, ¿qué hay en su corazón? Porque cuando en su corazón hay palabra de Dios, ¿sabe qué sale por aquí, hermano? Palabra de Dios. Siempre estamos llenos de la palabra de Dios. Pero hay muchos cuya religión es solo de labios hacia afuera. Cuando pretenden hablarle a Dios, están pensando en 1000 cosas necias. Adoran al Dios con sus propias ideas. Las multitudes son solo formales al adorar. La religión de ellos es solo para cumplir con la costumbre y servir a sus propios intereses. Pero el pueblo, dirigido por el Espíritu Santo y con humildad, toma consigo las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, donde él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira, hay una gran diferencia entre uno y el otro. El hombre renovado actúa sobre la base de principios nuevos, avanza por reglas nuevas, con finalidades nuevas.
con compañía nueva. Su caminar es con Cristo. El creyente es creado de nuevo. Su corazón no solo es enderezado, le es dado un corazón nuevo. Es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aunque Él mismo como hombre ha cambiado su carácter y su conducta. Esto debe pasar cuando Dios hace una obra en nosotros. Estas palabras deben significar más que una reforma superficial. El hombre que antes no veía belleza en el Salvador para desearlo, ahora le ama sobre todas las cosas y su deseo continuo es adorar al Señor, es agradar a Él, es que su santo nombre sea exaltado, y esto lo hace conforme a su conducta en un mundo lleno de oscuridad y pecado, en donde Él es la sal y es la luz. Pregunto, ¿santificamos a Dios ante los demás cuando nuestra conducta les invita y estimula a glorificarle y honrarle? Es decir, hermano, usted en medio de un poco de hombres, ellos se sienten animados por lo que usted dice, por lo que usted es. Díganme, ¿sí puede pasar eso? Por supuesto, así sea malo o sea bueno, pero si usted trae sal y luz, muy seguramente estos hombres le respetarán. Muy seguramente estos hombres querrán saber más de lo que usted tiene en su corazón. Y muy seguramente estos hombres notan la gran diferencia que hay entre usted y ellos. Otra manera u otra forma que el texto, que el mandamiento nos dice de un deber más que debemos cumplir, es cuando su nombre está en una conducta intachable. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio para la gloria de Dios. Los que profesan el Evangelio de Cristo deben vivir como corresponde a los que creen en las verdades del Evangelio. Se someten a las leyes del Evangelio, dependen de las promesas del Evangelio. La palabra original por comportéis indica la conducta que los ciudadanos del cielo procuran, que los ciudadanos del cielo usan para que haya paz y prosperidad en los corazones de las personas. En la fe del Evangelio existe aquello por lo cual vale la pena esforzarse. Hay mucha oposición, hermanos. En medio de este mundo tan oscuro hay mucha oposición por las Sagradas Escrituras. Así que se necesita un buen esfuerzo, se necesita una buena edificación, se necesita un buen comportamiento de nosotros como sus hijos. Puede que haya unanimidad de corazón y afecto entre los cristianos, donde haya diversidad de juicios sobre muchas cosas. Hermanos, porque no solamente tenemos contradicción con aquellos que son enemigos de Dios, sino que también dentro de las iglesias tenemos ese problema. Si no nos distancia A es B. Y a veces por A y por B entramos en discusiones peligrosas. Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Es un buen consejo para nosotros. Amados, dice la Escritura, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar
vuestras buenas obras, hasta el mejor de los hombres. El linaje escogido, el pueblo de Dios, tiene que ser exhortado a guardarse de los peores pecados. Esto no es solo para los de allá. Nosotros tenemos ese problema. Es más, hermanos, somos tan proclives a caer en los peores pecados. Las concupiscencias carnales son las más destructivas para el alma del hombre. Es un juicio doloroso ser entregado a ellas. Hay un día en que la visitación del Señor vendrá, en la cual Dios puede llamar al arrepentimiento por su palabra y gracia. Entonces muchos glorificarán a Dios y las santas vidas de su pueblo habrán promovido el feliz cambio. Dios nos ha mandado esto, hermanos. Dios nos ha mandado que nosotros seamos esos portadores de esa verdad del Evangelio. Quiero decirles que nosotros no pertenecemos al cristianismo secreto, sino que nosotros somos de Cristo y públicamente tenemos que enseñar del Señor. Públicamente tenemos que hablar de Él. Aprendamos, hermano, que Dios nos ha elegido para que a través de nosotros comuniquemos a todos aquellos que pueden ser reconciliados con Cristo y que pueden volver a tener comunión con el Padre. Lo que nosotros deberíamos saber es que no solo tenemos un Dios personal con un sagrado nombre, sino que su mismo nombre nos indica y nos habla de su poder sublime y eterno. Entonces, ¿por qué no acercarnos a su santa presencia y ver con temor reverencial al Señor? Recordemos que Él es la fuente. Recordemos que a Él debemos acudir porque Él es el Señor, Él es el gobernador del universo, Él es el Rey. Y al elevar su santo nombre estamos reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas, sometiéndonos a Él. Para nosotros como parte de su pueblo escogido es una dicha y gozo que Dios, siendo tan sublime en los cielos, nos permita adorarlo y entronar su nombre como lo hacemos con un entendimiento sincero y respetuoso de lo que eso significa. Y por estos tres asuntos, hermanos, es que podemos ver la claridad aquí sobre este tema. Sobre el tema que he estado tratando de comunicarles a ustedes, hermanos queridos, cuando hablamos al Señor por medio de una conducta intachable. En primer lugar, hermanos, porque nosotros como sus hijos debemos reconocer conscientemente que Él es Dios y que existe por sí mismo, quien tiene vida y poder supremos y eternos. Por eso nosotros adoramos al Señor. Segundo lugar, debemos reconocer que solo Él es la fuente y dador de todo lo que necesitamos y que debemos acudir a Él como personas necesitadas con una actitud humilde. Y sobre esto quiero decir algo, hermanos. Hace unos días, o ayer, veníamos en un transporte público y se subió un muchacho, pidió permiso al conductor y se subió. Y comenzó a pedir ayuda. Pero la ayuda que estaba pidiendo la estaba haciendo bajo algunas amenazas. Es decir, estábamos viendo que estaba pidiendo un favor con escopeta. O sea, ¿ustedes me ven? ¿Sí me están viendo? ¿Me están viendo o no me están viendo? Así era que nos decía. ¡No me ignoren! Entonces, ¿usted cómo cree que ese tipo con ese corazón humilde iba a recibir algo? Hermanos, quizá y guardando proporciones, nos hemos acercado a Dios solicitándole sus favores con algo de reclamo en nuestras almas, hermano.
con algo de reclamo? ¿Por qué es que está pasando esto? Y cuando nosotros le preguntamos a Dios por qué, estamos discutiendo sus órdenes. ¿Por qué a mí? Bueno, si Dios está haciendo eso con usted, bendito el nombre del Señor. No crea que usted es el primer tratado por Dios. Todos estamos siendo tratados por Dios de una manera o de otra, quizá algunos con un poco mayor de dureza, otros no tanto, pero todos estamos siendo tratados por Dios. Hermanos, necesitamos del Señor, así que vengamos al Señor con una actitud humilde, porque lo que recibimos de Él es lo que por su gracia y por su misericordia nos da, ya que nada bueno de Él merecemos. En tercer lugar, debemos reconocerle como Señor absoluto de nuestras vidas, a quien le debemos obediencia y servicio incondicional y decidido. Hermanos amados, roguemos a Dios que no nos parezcamos jamás a los escribas y fariseos, cuya adoración, al evaluarla, Dios la calificó como vana y despreciable, cuando les aplicó las palabras de Isaías. Mateo 15, 7 y 8. Mateo 15, versículos 7 y 8. El Señor tuvo que decirles ahí a estos que se acercaban en supuesta adoración. Él les dijo, hipócritas. Bonita manera que el Señor los aborda. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y sin embargo, con vergüenza delante del Señor, cuando nosotros decimos su santo nombre, sin que el significado de ese nombre glorioso sea entendido en nuestros corazones y mentes, somos muy hipócritas. Siempre que mencionemos a Dios, debemos dirigirnos a Él como nuestro Señor grande y poderoso en misericordia y bondad. Debemos darnos cuenta que somos completamente dependientes de Él y que debemos dedicarnos a Él en obediencia absoluta. Esto sería lo ideal y práctico, que toda la iglesia lo hiciera. Pero nuestro corazón es propenso a olvidar esas responsabilidades en el acercamiento a Dios. Por ello es que nuestra adoración se deteriora y esto ocurre por varias causas que trataremos. Y son estas. En estos minutos que me quedan voy a tratar de ver algunas. Primero, porque vivimos preocupados por los diferentes problemas. Hermanos, nuestra vida está llena de circunstancias. Yo no conozco el primero que tenga una vida plana. No conozco el primero que desayune y quede listo para enfrentar el día sin que haya nada que hacer. ¿Habrá alguno aquí? Hermanos, siempre habrá alguna demanda de Dios. Y mucho más, nosotros estamos observando que en nuestra vida aparecen momentos indignos porque con cualquier causa se estropea la adoración significativa y amorosa de nuestra parte al Señor, especialmente la apreciación de su santo nombre, y sucede por la preocupación de turno. Porque a veces cuando cantamos, cuando estamos orando, nuestra mente está en otro lugar y nuestras palabras son mecánicas. Hay una preocupación de turno ahí. Bueno, menos mal mañana es festivo. ¿Y cuál es su preocupación mañana? Descansar. Mañana era descanso, no hay preocupación. Pero muchas veces estamos el día del Señor aquí y al otro día hay que ir a trabajar. Y muchos están pensando, mientras están cantando, Santo, Santo es el Señor, están pensando, mañana tengo que enfrentar a ese desgraciado jefe otra vez.
Mañana hay que pagar la factura del agua y no hay. Mañana los muchachos se levantan con hambre y no podemos hacer lo que dice la canción de los pollitos, dicen. Dame lombricitas porque tengo hambre. ¿Es que dice esa canción? No podemos ni siquiera decir eso, no hay. Y las preocupaciones vienen a nuestra mente y hay cosas que no podemos solucionar. Y en medio de nuestra adoración está. Pero pregunto, ¿es hipocresía estar con los nervios de punta o absorto en las preocupaciones? ¿Es hipocresía? No necesariamente. Pero muy seguramente esto nos va a llevar a la hipocresía si permitimos que eso se vuelva costumbre. Hermanos, no es que tengamos permiso, pero nuestra mente nos la juega. Mañana tenemos que hacer algo y estamos cantando y quizá la letra del himno nos la trajo a la mente. Pero ¿usted qué tiene que hacer? ¿Seguir dándole rienda suelta a eso que se vino a su mente o volver a la adoración? Volver a la adoración, eso sería lo ideal. Eso es lo práctico. Pues nosotros, conociendo que ante el Señor debemos estar con respeto, que debemos estar en adoración, esto no es bueno, más cuando sabemos que Él nos mira. No nos pongamos solos en nuestra débil barca al frente de las tempestuosas olas, porque si así lo hacemos, vamos en el camino seguro a hallar la hipocresía. ¿Son tan grandes nuestras preocupaciones que vienen a robarnos nuestra adoración a Dios? ¿Acaso son tan grandes que el Dios de toda gracia no puede ayudarnos? Le alabamos con nuestros labios y sin embargo dudamos de su poder para ayudarnos. ¿Por qué no dejamos nuestras cargas a sus pies y entonces podamos adorarle con nuestros corazones y con la sinceridad de nuestras palabras? Estas son preguntas que nosotros debemos responder. 2. Cuando adoramos con un espíritu mundano. La adoración sin sentido también es el resultado inevitable de un espíritu mundano y Satanás se asegurará de que todos seamos tentados de esto de tanto en tanto. Es posible que creyentes genuinos caigan y se alejen tanto de una vida simple y abnegada de modo que las palabras del profeta se hacen verdad en ellos. ¿Cuál profeta? Ezequiel 33:31. Ezequiel 33:31. Y dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Se dice el nombre de Dios, pero fuera de la casa de Dios, o donde se ore privadamente, la mente y el corazón están absorbidos por sueños y deseos personales. Quizá alguien está ansioso por salir de culto para poder disfrutar del nuevo juguete para su diversión, o la mente está ocupada en algunos arreglos decorativos, o por lo que se ha de comer luego del culto, y otras insignificancias más en lugar de pensar en el Señor. El pecado de tomar el nombre de Dios en vano, desde luego, no está limitado a los inconversos que blasfeman y dicen palabrotas del más alto calibre. Este mandamiento es mucho más gravemente infringido cuando las personas que conocen la palabra de Dios fingen adorar a Dios cuando realmente sus pensamientos están en otras cosas. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde, para que su iglesia de una manera entendida, una manera obediente, de una forma sabia,
adore al Señor, le sirva al Señor, pueda cumplir con las demandas de este mandamiento, porque son deberes que Dios exige, no los está exigiendo una iglesia, un pastor, no los está exigiendo ninguna comunidad por allí, es el mismo Dios que está exigiendo la manera como nosotros nos podemos acercar a Él. Que sea esta la forma y que Dios nos ayude entonces en estas tareas. Continuaremos con esto cuando el Señor nuevamente abra las puertas para poderlo hacer. Oremos.